Queridos amigos, hoy en el GAB recibe un hecho histórico, pues no siempre se tiene el honor de recibir como invitado especial y de excepción al embajador cultural de las letras venezolanas en Valencia, encarnado en la persona y amigo y hermano don Pedro Yajure Mejía, el doctor Pedro Yajure Mejía. Buenas noches, don Pedro. Buenas noches. Y gracias por compartir con todos nosotros unos momentos de su apretada agenda cultural en tierras valencianas. Si me permites, comenzaré la entrevista con una pregunta de rigor. ¿Cómo está siendo su estancia en tierras valencianas? Maravilloso, excelente. He sentido algo como que si en el tiempo hubiese estado guardado aquí en esta tierra, que en estos días que he estado lo he descubierto. Tanto así que hoy escribí y solté de mi alma eso que estaba en Valencia, escribí un poema, Valencia de mis amores. Una tierra bella, hermosa, un paisaje divino, un paraíso realmente. Y quiero, pues, siendo tú el entrevistador, pues decir con toda mi alma y corazón, porque estoy en tierra de mi hermano Juan Benito Rodríguez Manzanares. Muchas gracias. Es un placer. Siempre en los actos que hemos hecho y lo que hemos caminado juntos, me ha demostrado que es una persona entrañable, amigo de sus amigos y que siempre sabe estar y tiene la palabra justa en el momento oportuno, que siempre te agradecer. Bueno, siguiente pregunta sería: ¿qué sería lo que más destacaría de sus días de estancia en el Reino de Valencia? Bueno, en primer lugar, la convivencia que he tenido con los poetas, poetisas, novelistas, cuentistas, artistas plásticos, una sensibilidad humana y un amor por su espacio, por su terruño, que evidencia sin duda alguna que esa es la tarea de los escritores y de los poetas, de los creadores. Una comunión entre lo que se escribe y lo que se convive en la sociedad. Y hay en cada uno de ustedes una lucha que luego se hace colectiva, que es lo que es más hermoso. Lo hacen de manera familiar, unida, y ese es el sentido y el criterio con el cual deben marchar todas las naciones del mundo, tomados de la mano, unidos, bajo una sola égida del pensamiento, el amor por la tierra en la que se vive. Y eso lo he sentido en cada una de las actividades que he estado, que he compartido con ustedes como creadores de esta hermosa Valencia de España. Qué bonito. Me quedaría con una sola palabra de la que he dicho, que es unida. Siempre hay que estar unidos, ¿verdad? Para cualquier cosa, pero siempre unidos, cogidos de la mano en un frente común, siempre en el mismo camino, dirección y sentido. Bueno, siguiente pregunta. Aunque comparar nunca es bueno, ¿encuentra alguna similitud entre su Zulia natal y Valencia? Sí, el sol. Hay un sol radiante, un sol maravilloso, un faro diurno bellísimo, que es igual al faro que tenemos nosotros en el Zulia. La diferencia es, poeta Juan Benito, que allá se transpira mucho. Aquí he sentido ese calor en mi piel y no he transpirado, no he sudado absolutamente nada. Es la diferencia. Decirte, bueno, unas playas hermosas, encontrarme con esa referencia arquitectónica, histórica de tu patria. En mi tierra hay algunas de esas construcciones, producto precisamente pues, de la relación que hubo en lo que llamamos el proceso colonial venezolano, de las construcciones de arquitectura de naturaleza pues, propia de España. Conseguimos allá castillos, fuertes, farallones, una cantidad de las iglesias que están en sintonía con la arquitectura de la época. Es decir, tiene muchas cosas en común, tiene muchas cosas que guardan relación a esto. Y creo que lo más maravilloso de una relación que no es visible, que es invisible, es una paz y una armonía espiritual que he sentido en estos días en Valencia. Sin duda alguna me llevo una hermosa y grata impresión
de estar en estos días aquí, de poder contar en mi país lo maravilloso y lo hermoso que es Valencia como punto referencial de España. Muchas gracias. Como te dan cuenta, el valor humano que tiene Pedro pues es simplemente impensable. Es una persona excepcional. Pasamos a la siguiente pregunta. En Valencia, como ustedes saben, como acabamos de comentar hace un momentito, tenemos una lengua propia y milenaria, el valenciano, la lengua valenciana. ¿Qué opinión te merecen las lenguas propias de cada territorio, las vernáculas, que son nuestras, de cada país, de cada territorio, y su preservación en el tiempo? Vital, de mucha importancia. Aquí hay un escritor ya fallecido, Darcy Ribeiro, que escribió un trabajo sobre el origen de las civilizaciones. Y una de las cosas que siempre señaló Darcy Ribeiro era precisamente preservar esos patrimonios culturales que existen todavía con el tiempo en las sociedades modernas, en las sociedades de hoy en día, y que no pueden ser simplemente como reseñas museológicas, o sea, guardar una lengua porque es museológica, porque fue una lengua originaria, no, es una lengua que tiene la vitalidad y la fuerza de vida de quienes viven precisamente esas lenguas. En nuestro país tenemos las lenguas indígenas. Las lenguas indígenas pasan a ser ahora idioma. En la Constitución se les da ese rango, un respeto que no tenían antes. Lo que implica que ahora, no es que la vamos a hablar, pero ellos están en el deber de preservar, y en sus escuelas, el sistema educativo incluye dentro de esas comunidades que sea educación bilingüe. Por ejemplo, los indígenas de Zulia, los wayú, los niños estudian en wayú y en español, lógico, porque cuando vienen, bajan, como decimos nosotros, a la ciudad, al mundo urbano, necesitan hablar precisamente lo que hablamos nosotros, el español. Pero conservan su lengua como una forma de vivir, como una parte esencial de la vida de esa comunidad. No como una reliquia, no como algo que se está guardando porque en el tiempo lo hablaban, no, es porque todavía sigue siendo una razón de ser, porque la razón de ser es lo humano, y el humano lo sigue hablando, lo sigue utilizando, y por lo tanto eso es la vitalidad. Sí creo que sin duda alguna, si no sabes si eso que genera la identidad de un pueblo, porque para el valenciano su lengua es una identidad histórica, cultural, que debe preservarla como forma de vida, no como una forma, si hablamos libresca, porque va a estar en un diccionario, porque va a estar en un libro, en unos poemas, no, porque es razón de vida, razón de ser de los valencianos, y considero que el Estado, que la nación, los municipios, los ayuntamientos, deben dirigir su atención en permanecer ayudando a esa identidad que es lo que identifica al valenciano. Más nada puede identificarlo, aunque haya una lengua oficial que no sea eso, porque en nuestro país lo que identifica a un wayú, lo que identifica a un pegón es su lengua, no la lengua nacional u oficial, que también la abrazan, también la toman como referencia, pero igual, cuando uno va a sus espacios, ellos hablan única y exclusivamente sus lenguas. Cuando nosotros vamos, lógico, que hablan nuestra lengua. Entonces, creo que sí, que eso es muy importante porque eso es vital para el desarrollo del ser humano y de la sociedad moderna en la que estamos. El siglo XXI no puede venir acompañado de una serie de atropellos, por decirlo así, en contra de lo que históricamente está demostrado que fue esencia y forma de vida de una sociedad. O sea, que usted lo considera totalmente imprescindible. Si fuera a llegar un momento, incluso luchar por uñas y dientes, como suele decirse, por la raíz de cada pueblo. En este caso, una de las raíces, la lengua. Evidentemente que sí. O sea, Andrés Bello, por ejemplo, nuestro filólogo más connotado de Venezuela, él también pues, hacía referencia de que toda sociedad tiene una manera de transmitirse culturalmente y de comunicarse culturalmente. Lo mismo lo decía Paulo Freire. O sea, la comunicación que viene de las distintas comunidades, sin duda alguna, deben ser respetadas. Más allá de que haya una consideración general, deben permanecer las estructuras y las formas lingüísticas naturales de esa sociedad, que son las que le dan la identidad y la razón de ser. No lo secundario, sino lo primario. Y lo primario es, en todo caso, para ustedes, pues su lengua valenciana. Muchas gracias. Tomaremos buena nota
años, pero seguiremos hablando con ella, y ahora mucho más, de hecho, con una persona tan inmersa dentro de la cultura como es el doctor Pedro de Ajuria, que entre su largo currículum, que no vamos a recitar aquí ahora porque sería inmenso, es director de un instituto, es profesor de universidad, tiene varios doctorados, varios másteres, y vamos, sería algo casi interminable de decir. Así que vamos a pasar a la siguiente pregunta. En España hay una comunidad que, a falta de poseer una lengua de prestigio, como también lo comentábamos hace un momentito, está intentando por todos los medios usurparnos a los valencianos nuestra querida lengua valenciana, nuestra lengua valenciana. ¿Qué opinión le merece ese tipo de acciones de que una comunidad o un territorio, en este caso una comunidad, quiera fagocitarse, quiera de alguna manera hacer que otra lengua desaparezca por su necesidad o por su... Bueno, aquí actuarían dos ciencias o tres ciencias fundamentales que tendrían que revisar quienes tienen esa postura. Una, la antropología. O sea, lo importante para un antropólogo moderno, la sociología, en el contexto del análisis de las relaciones que se generan a partir de los distintos estamentos sociales y las culturas que en ellas se desarrollan, la historia que señala, y es la más señera de todas, que señala lo que cada elemento del proceso histórico ha sido valioso en ello. Y por último, la etnología, o sea, como elemento que donde cada cultura etnológicamente tiene un fundamento y tiene un asidero cultural valioso que demostrar. De allí se desprende lo que nosotros conocemos como la multiculturalidad, el multilingüismo, y eso está de moda en el siglo XXI, o sea, es la tendencia de hablar en el mundo moderno del respeto a la diversidad, el respeto a la multiculturalidad, el respeto a todas esas formas de convivencia en una sociedad y pretender reducirlas, pretender disminuirlas para convertirla en un solo elemento, cosa que ni la Torre de Babel sigue existiendo, o sea, pero el Babel que tenemos nosotros es un Babel comunicacional, porque yo siempre he dicho, la sociedad moderna es Babel, porque entonces digámosle al mundo que no nos gusta cómo hablan los chinos, porque no lo entendemos, que no nos gustan los rusos porque no entendemos el ruso y deben hablar el nuestro castellano. Y entonces los chinos dirán que todo el mundo habla chino porque no les entiende español, etcétera, etcétera. Entonces, fíjate tú como desde el concepto de la globalidad, de la cultura, de la multiculturalidad, quienes piensan de esa manera, con todo el respeto, pero voy a decir que estoy en territorio de España, pero deberían revisar con las universidades, con los catedráticos universitarios, con las comunidades que sienten en carne propia esa forma de atropello, de negarlos, como una forma de negarlos, de excluirlos en el contexto de la cultura del desarrollo histórico de España, para que revisen realmente los conceptos, en primer lugar, las categorías de análisis y la textura con la cual se desarrolla una sociedad. Yo creo que nadie tiene el poder ni tiene el derecho de decir desde el punto de vista de las culturas de los pueblos, esto no debe ser. Eso es potestad y patrimonio de esa sociedad, de esos hombres y esas mujeres, esos jóvenes y esos niños, esos abuelos que tienen esencia de ser en el proceso histórico. Negar eso es negar a la misma España, es negar el mismo proceso cultural de su propio país, sin duda alguna. Pues pienso que se puede decir más alto, pero no se puede decir más claro. La opinión del doctor Pedro Ajuria es extremadamente clara. Y bueno, pues al hilo de su respuesta, la pregunta siguiente pues me sale simplemente porque sí. ¿Qué consejo o palabras de ánimo nos daría a los valencianos para seguir soportando, digamos, esa presión o esa absorción de la lengua valenciana por parte de otra comunidad española y vecina? Bueno, en primer lugar, lo que dice, y me ha gustado tanto decirlo en tierra de España, ya ustedes vienen como caminantes haciendo camino, andando camino, sigan andando el camino. Tomen a Don Quijote de la Mancha, tomen su lanza y su caballo y siguen adelante. Todos los molinos que estén al frente habrá que derribarlos.
Cuando digo derribarlo no porque estoy hablando de la violencia, ni estoy hablando de choques como tal, sino la lucha por la preservación y el respeto a la dignidad de la existencia de un pueblo, de una nación, de una república, como en el contexto que se quiera ver. Entonces, esas dos cosas. Allí tienen ustedes mucho ejemplo histórico para poder decir realmente qué debemos hacer. Y lo hacen bien, lo hacen maravilloso, vienen trabajando desde hace tiempo. Tú que tienes una labor encomiable, ya he podido percibirlo pues, por lo que las personas dicen y lo que tú has labrado dentro de la lengua valenciana, que voy a aprovechar para decir que hoy has vuelto a ganar el premio de ensayo sobre lengua valenciana, que lo ganaste en el 2008-2009 y lo repites. Bueno, ese es el andar. Qué buena persona es, dando cuenta qué buena persona es. Sí, esa es andar. No hay que... Yo considero que aquí tenemos que decir lo siguiente. La historia ha sido clara, ¿no? Y lo voy a decir como un falsete de punto de vista de teatro, de música. Bueno, sí, tendrán que exterminarnos como sociedad valenciana. Tendrán que hacer un holocausto. Tendrán que cometer alguna locura para que nosotros, digo nosotros, ustedes, encarnándolo a ustedes, no continuar preservando lo que es su identidad. Y la identidad no se la puede quitar a nadie. Y quienes somos poetas, quienes somos militantes, bueno, podrás quitarme la vida, pero no podrás quitarme la idea. Aplaudo sus palabras y seguro que todo valenciano, toda valenciana está de pro que pueda luego ver y oír esta entrevista, seguro que también las aplaudirá. Ahora vamos a seguir avanzando en la entrevista, pero vamos a cambiar un poco de tema para continuar con algo un poco más dentro de lo que es también un poco los estudios del doctor Pedro, porque es historiador. Entonces la pregunta siguiente sería una pregunta obligada a todo profesor e historiador es, después de haber visto unos cuantos museos, hemos dado unas vueltas por Valencia, ¿qué opinión le merecen los monumentos y museos valencianos? Lo mismo que la lengua valenciana. Si hay preservación de la arquitectura, si hay preservación de esos espacios tan importantes en la vida de la cultura de España y de los pueblos, que tienen un alto significado y un valor de existencia, evidentemente igual deben preservarse. Es un lenguaje, ahí hay un lenguaje. Y es un lenguaje que cuando nosotros, yo que he venido por primera vez y me he maravillado con ver tantas cosas hermosas, tanto de noche como de día, porque tuve el privilegio de que me diste la oportunidad de verlo por la noche y verlo por el día. Históricamente, esos monumentos que están allí, por sí solos, son la historia, hablan, dicen. ¿Usted se imagina mañana derrumbando todo eso y dándole paso al modernismo? ¿De qué se va a hablar del país? ¿Con qué lengua se puede comunicar? ¿De qué manera se puede decir que tuvimos? ¿Me servirá una fotografía para hacerla como referencia? ¿O hacer uso del internet y mostrar aquí estuvieron los monumentos? Eso no me vale de nada. Es como decir mañana, elimino la flora y la fauna y cuando tenga que hablarle a mis hijos, esto era una rosa, esto era un clavel, esto era una dalia. No, nada que no sea. Eso hay que preservarlo hasta el fin de los fines, el infinito como todo. O sea, generación tras generación debe sentirse feliz, contenta, orgullosa de eso que está allí. Claro, los colegios, las universidades deben ser las impulsoras y los motores en darle a los jóvenes esa conciencia de valorar eso que está allí. No solamente tiene que hablarlo el cronista, el poeta, sino cada ciudadano de la sociedad, cuando le pregunten esto, estar precisamente dispuesto a decir esto es por esto, porque eso se llama vivir la ciudad. Si no la vives, evidentemente, una cosa es caminarla y una cosa es vivirla. Y sí creo que los procesos, los monumentos históricos con los que yo me he encontrado, que tú me has presentado, me voy maravillado. Y en esa pregunta de la relación, que hay relación con algunos, la diferencia es la monumentalidad de estas estructuras, que son voces grandes, gigantescas, que ahí se lanzan como pájaros para que todo el mundo pueda escuchar. Sí, señor. Vamos
vamos a llegar a una pregunta que cualquier persona, historiador, profesor, poeta o un mecánico, siempre tiene a buen provecho a aprovechar cuando come. Y es lo siguiente. Imagino que habrá probado ya nuestra gastronomía y en concreto nuestra querida paella valenciana. Denos su opinión sobre este plato tan típico de Valencia, es nuestro plato más representativo. Bueno, ya lo saboreé en Castellón, Ahí que está. fue donde lo Ahí está. divino. Nosotros en Venezuela tenemos un concepto del pabellón español, ¿no? O sea, digo español pues en sentido general, el valenciano, porque eran simplemente cosas del mar. Y cuando yo me encuentro con esa realidad de que tiene otros elementos que está allí, que tú después me lo señalaste, yo dije, voy a contar allá que estamos muy equivocados. Pero deliciosa, realmente como plato típico, excelente, buen sabor, buen condimento, buena presentación, bueno, para degustarlo, cada vez que se lo presenten a uno, me lo llevo. Y hoy, la horchata y la horchata. Los fartons. Los fartons, deliciosísimos, ¿verdad? Sabroso, sabroso, exquisito. Muy bien. La segunda pregunta es al hilo de que en Venezuela tienen mar, claro, el mar del Caribe, tienen monte, ya está en Sander, y aquí en Valencia también tenemos mar y monte. Y entonces simplemente es una pregunta un poco de tono distintivo. ¿Prefiere monte o prefiere mar? Mira, tal vez como he vivido más en un mundo urbano, semiurbano, nosotros estamos cerca no del mar, sino del lago. Pero particularmente me gusta más la montaña. De decir que me gustaría más la montaña. De hecho, frecuento mucho en mi país a un lugar donde cuando tú vayas a mi patria, que es tu patria, y la patria de todos los valencianos, porque nos vas a representar a ellos, Claro. es el estado Trujillo, La Puerta, que es muy frío, que es acogedor, que es maravilloso. Pero nosotros en Venezuela, como tenemos un mosaico geográfico, nosotros nos adecuamos a ambas, a las distintas realidades. Pero de gustarme más la zona andina, que es una zona montañosa. Sí. Y ahora, querido y estimado Pedro, vamos a llegar al final con la última pregunta. Y yo, todas las entrevistas que hago siempre, la última pregunta siempre es una pregunta abierta. O sea que yo no pregunto exactamente nada, sino que dejo la oportunidad al entrevistado para que diga lo que estime oportuno, si necesita añadir alguna cosa, si quiere comentar alguna cosa, si tiene algo dentro que quiere expresar y no sería preguntado en los días que llevamos de camino, pues tiene la oportunidad pues, de decir a todo el mundo lo que estime oportuno, si es que tenía algo que añadir. De añadir, bueno, estoy muy feliz de estar en tu tierra, muy contento. Creo que he cromatizado todo el paisaje, he cromatizado todo lo que es el alma de cada una de las personas con las que he compartido, y lo único que uno sugiere como escritor, como poeta, porque por delante va el amor, por delante va la paz, por delante van todas esas cosas que nos unan, es eso, mirar siempre el país bajo un solo concepto de un país, pero dentro de comprender que la diversidad es lo que hacen los países. Yo creo que es difícil convertir a un país o reducir a un país a lo que los caprichos de personas en contra de otras cosas puedan hacer. Reflexión, bueno, o sea, la unidad, el amor por la patria que aman, pero respetando desde los distintos lugares en los cuales esa unidad se da, construir y seguir construyendo y echando hacia adelante esta hermosa nación que es España. Querido amigo, querido hermano, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tus respuestas y en nombre mío propio, en nombre de la Casa donde estamos, el Grupo de Acción Valencianista, en nombre de Valencia, en nombre de todos, muchísimas gracias. Gracias.